Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy tenemos una invitada que me da muchísimo gusto tener, que la conozco de Facebook y sigo mucho lo que ella escribe, me gusta mucho de eso. Y bueno, quería empezar primero agradeciéndote por estar con nosotras, Neily, muchas gracias. Gracias a ti, Sola, por invitarme. Lo primero quería empezar, ¿cómo surgió lo del nombre? ¿Cómo surgió lo de tu nombre? Porque es un nombre así muy exótico, ¿no? Sí, bueno, en realidad es que no es un nombre pensado para las redes sociales. Yo, aunque ahora se me conoce de la antropología y tal, la realidad es que hace años también tuve otra experiencia así bastante mediática que tuvo que ver más con el tema del tantra y la sexología y tal. Y bueno, aparecí en algunos medios de comunicación, me hicieron algunas entrevistas que luego, bueno, a mí me gusta ir borrando lo que va apareciendo de mí por ahí, ¿no? Entonces, en realidad es un nombre que viene de entonces, pero que lo mantuve porque ya le había cogido cariño. Es mi nombre real, Leire. Leire es, me llamo Leire, en realidad. Lo que he cambiado es el apellido. Y viene de entonces. Perdón, me olvidé de presentarte. Sí. Es un juego con las letras de la palabra Kali, la diosa Kali. Y bueno, ahora también viene a cuento con todo lo del feminismo. Pero en realidad se remonta a muchos años antes y a algunas experiencias que tuve en algunos medios de comunicación. ¿Cómo te definirías políticamente, Leire? Porque yo sé que tú has hablado mucho del feminismo y todo esto, y hay mucha relación entre el feminismo y lo político. Entonces quería empezar por lo político, ¿no? Que es lo que llama suele hablar. ¿Cómo te definirías políticamente? Lo dejo en tus palabras. Feminista, libre pensadora, que también es muy político. Socialdemócrata, creo en la socialdemocracia. Y creo en la socialdemocracia, en la conjugación entre algunas aspiraciones del socialismo, pero también del liberalismo. Creo en la bueno, creo también en principios liberales, o sea, creo en el individuo. Sí, en los valores de la ilustración, digamos, ¿no? Sí, pero no solo, también creo en el mercado, creo en la prosperidad económica, o sea, no es un socialismo de estos de creer en la pobreza, ¿no? Y en una miseria igual para todos y tal, sino, o sea, yo lo veo de otra manera, ¿no? Creo que es posible conjugar la justicia social con la prosperidad económica. La libertad en los medios de producción, ¿no? No digamos que los medios de producción no se estaticen, sino que sean libres. Exacto. Yo creo en la competencia, vaya, yo he experimentado en mí misma que la competencia es algo positivo. Pienso que todos no podemos competir de la misma manera y que yo sí creo que el Estado juega un papel regulador, creo que debería ser garante de ciertas condiciones pues de igualdad y de ciertas condiciones de vida para todos los seres humanos, ¿no? El papel le corresponde al Estado, eso no puede hacerlo un ente privado. Sí, digamos, lo que se conoce como, en realidad sería creer en los valores de la democracia y de los valores clásicos, ¿no? De la ilustración, en realidad, porque de ahí... En realidad, pues eso, ¿no? Una democracia en masas, una vía clase media... Es muy curioso esto de las ideologías, porque tú fíjate que yo tengo otra ideología, pero lo bonito de esto es que aprendes muchas veces. Estaba leyendo hace poco a Mark Fisher, que es socialdemócrata y un filósofo excelente, y te das cuenta cómo puedes aprender. O sea, de la cuestión ideológica es más bien una cuestión del sueño de cada uno, ¿no? Donde cada uno se vería en un mundo ideal, pongamos. A lo mejor a algunos les gusta un mundo más democrático, a otros les gusta un mundo más rígido o más de un cierto orden de valores religiosos y estas cosas. Ahora, una pregunta quería hacerte como antropóloga: ¿cómo ves ahora el tema este de la familia y de los valores y de todo lo demás que... A ver, yo de corazón, o sea, como utopía, si yo creyese que es posible la libertad y
no me hubiese llevado ya ciertos desengaños en mi vida con la humanidad, sería anarquista. O sea, creo que la anarquía es la utopía perfecta, ¿no? La libertad absoluta, ¿no? Y que todo puede ir a una especie de equilibrio siendo todos libres, ¿no? Y a una especie de justicia social. Pero no, creo que eso no, o sea, yo no creo que eso es posible por acción humana. Voluntaria, creo que tiene que haber, porque el ser humano es bueno en esencia, ¿no? Sí, la cuestión de la ética, que yo pongo mucho en crítica hacia los anarcocapitalistas exagerados, digamos, como Libertad y lo que surja, gente de esta, ¿no? Que yo creo que no hay a lo mejor una cuestión de una ética tan perfecta como para que pueda funcionar una cuestión así, ¿no? Veo que sin gobierno el capitalismo al final puede terminar en una cuestión como la película esa, ¿cómo se llama la película? In Time, no sé si la has visto, que compra el tipo era el dueño del tiempo y él controlaba como, se había hecho un monopolio del tiempo, ¿no? Y la gente pagaba y esas cosas. Y creo que es como una distopia, ¿no? Una cosa horrible. O sea que también se puede dar, no sé, la ética no la veo tan evolucionada como para decir, bueno, no hace falta en gobierno, ¿no? No sé cómo lo ves tú ahí. Sí, que yo creo que el ser humano es mucho más que voluntad, ¿no? Y que el deseo es algo muy complejo, que tiene puntos oscuros, ¿no? Y creo que todos de alguna manera el afán de dominio. Y ese afán de dominio no es que tú te levantes pensando, voy a dominar a ti. No, es algo que, bueno, que tiende a darse y tendemos a ser inconscientes pues vamos avasallando a los demás. Y bueno, Foucault no nos podemos desprender del poder, siempre va a estar el poder de alguna manera se va a manifestar. Pero bueno, yo creo que en las pequeñas microfísicas, bueno, lo que todos, pues ahí hay cierto margen de acción, ¿no? Todos podemos elegir hacer las cosas bien con el que tenemos al lado, podemos elegir sacrificarnos más o menos, pero a gran escala yo creo que es muy difícil controlar eso. Y yo ahí, sin ser una ingenua tampoco, ni creyendo que el Estado es pues algo bueno en esencia, pero bueno, sí creo que hay... Bueno, es más fácil controlarlo desde ahí, sobre todo en la democracia, que el poder no está garantizado, que tiende a rotar. Lo que pasa es que también es cierto que ahora mismo vivimos en un momento en el que las democracias están de alguna manera sometidas, ¿no? a los grandes poderes. Bueno, es un mundo muy complejo el que nos ha tocado. Sí, no sabemos en realidad quién gobierna, ¿no? Eso también es una cosa que de ahí se prestan tantas teorías conspirativas, ¿no? Porque nadie sabe realmente quién tiene el poder, ¿no? Le dan un político, pero es realmente ese político el que va a manejar eso, quién mueve los hilos, ¿no? Sí, es muy complejo, ¿no? Bueno, yo creo que el poder absoluto no lo detenta nadie, afortunadamente, y que todas las personas en algún punto tienen cierto margen de acción, pero está claro que el poder económico es un poder clave para la producción de ideología, para el gobierno del mundo. Ahora quería pasar a otro tema, porque ayer hicimos un debate sobre, no sé si conoces el tema del aceleracionismo de género, ¿no? Una cuestión de que la tendencia ahora del género es más hacia la feminización, tanto en general es una cuestión de que vamos hacia una neutralidad a través de la inteligencia artificial y todos estos medios y de internet, en el cual el género se va como diluyendo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y esto se acelera, ¿no? La cuestión del aceleracionismo de género. ¿Tú ves que hay algo de esto? ¿Tú ves que realmente estamos mutando como sociedad a una especie de cosa rara, digamos, ¿no? Desde el punto de vista? El sexo tal y como lo conocemos va a desaparecer y va a desaparecer pronto, posiblemente nosotros lo veamos. Y también el erotismo, o sea, yo creo que a ese nivel se van a dar unas transformaciones que la gente todavía no se da muy bien cuenta hacia dónde vamos, ¿no? También creo que hay una tendencia a la hibridación del ser humano en todas las dimensiones, en su dimensión social, pero también en su dimensión sexual. Y en ese sentido, el género, evidentemente, en tanto que reflejo de los significados del sexo o de lo que entendemos por sustrato del género, que yo lo veo como un correlato biológico, porque tampoco tengo claro lo que es el sexo biológicamente. O sea, sé lo que dice la teoría, pero bueno, a mí es un poco más complejo. La idea es que creo pero no creo que es algo que las feministas, aunque hay apuestas feministas desde los 90, todo el tema de cyborg, ¿no? Y de híbridos y de, bueno, claro,
tiene un manifiesto, el manifiesto Cyborg, que habla de la hibridación y todo esto. O sea, yo sí creo que eso se va a dar, no sé bien cómo, pero yo sí tengo claro que va a haber unas transformaciones impresionantes con el tema del sexo, que además que estamos ya ahí. Sí. Yo lo pensado mucho y, o sea, tengo mis hipótesis de hacia dónde puede ir todo esto. Bueno, creo que en realidad el tema del hombre que, bueno, la gente que reacciona, ¿no? Porque hay mucho de reacción, o sea, no lo vamos a negar, ¿no? De que la reacción existe, incluso en cierta forma yo me siento parte de la reacción, de decir, no quiero que pase, pero va a pasar igual. O sea, eso es lo que a veces te planteas, ¿no? Que dices que estas cuestiones de, por ejemplo, criticar a Foucault, o criticar, por ejemplo, a muchos filósofos que tenían una cierta visión, incluso la mayor parte del postestructuralismo, ¿no? De que esto está planeado por ellos, ¿no? No está planeado por ellos, ellos lo que están haciendo es describir una cosa que va a pasar igual, ¿no? Es lo que la gente no entiende bien. Es como cuando Deleuze habla de las sociedades de control. De hecho, ellos eran tremendamente críticos con estas nuevas formas de gobierno, con estas formas tan líquidas de poder, ¿no? Y de hecho a ellos es curioso porque desde la izquierda se les acusa de capitalistas, de liberales, tal, y desde la derecha de socialistas, de marxistas culturales. Bueno, yo creo que se dio en el clavo totalmente, que se pudo plantar a lo que venía con una claridad impresionante. O sea, el tema de las sociedades de control de las que hablaba es que ahora empezamos a ver de lo que hablaba, ¿no? Ahora empezamos a dar cuenta hasta qué punto Deleuze tenía razón, ¿no? Con el tema de la deslocalización de la escuela, de la deslocalización del hospital, que los hospitales iban a ir a casa, que la escuela iba a ir a casa, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Sí, hemos acabado en eso. Y todo el tema de las grandes corporaciones, la esclerotización del capital, ¿no? De que hablaban de Luz y Guattari. O sea, todo lo que estamos viendo ahora. Y mira que ha habido gente que les han ninguneado. Sí, no, es impresionante. Ha sido simultáneo aquí también. Se han puesto Sí, están ahí. Ahora entiendes por qué los edito. Bueno, subo los videos a lo mejor 2 días después o 3. Más allá de las burradas que pueda decir la gente por esto, ¿no? Sí, vuelven loco. Hay como una fobia a tocar pensadores que en principio no se han planteado como los tuyos, ¿no? Y eso es un error brutal. En el que piensa diferente, que te expliquen, incluso que te reafirmen en tu posición, que te expliquen mejor tu propia posición. No sé, no te acuerdo muy bien estas fobias. A mí me parece que igual se está muy Sí, estabas diciendo del tema de la cuestión de cómo utilizan, pero es el cherry picking, ¿no? La cuestión de sacar un poquito de una ideología y de otra, o de un filósofo y de otro, para armar un montaje propio, ¿no? Eso es muy común ahora, sobre todo con la atomización que hay con la gente, ¿no? Que cada uno tiene su propia ideología, digamos, casi. Sí, bueno, creo que directamente que no hay ideología. O sea, y hay como que yo siempre he pensado que las ideas sueltas y debatidas era algo positivo. Pero es que me estoy dando cuenta que no, que es que hay esta necesidad de producir ideas, de pasar por encima de las ideas, de no profundizar en las ideas y de hacer como de las ideas también algo como un espectáculo de ideas, de exposición de ideas que no van a ningún sitio, que no se pueden reposar, que no se... Pero muy cierto. También parte de esa reacción, digamos, el deseo de reterritorializar, ¿no? Lo que hablábamos antes, que si se desterritorializa tanto, la gente llega a un momento en el que quieren volver a tener patria, a tener familia, todos los valores antiguos. Entonces ahí surge Trump, surge Vox, ¿no? En cierta forma, todo esto surge de esa reacción, de ese deseo de poner el freno, como quien dice. Pero luego es precisamente en esos supuestos partidos conservadores que están como conectando o anclándose, ¿no? A lo que es el del pasado, que bueno, estarían como superándose a un lado, ¿no? En este año que estamos atravesando. Te das cuenta que, sin embargo, son los que son a través de los que se introducen las prácticas que más aceleran el proceso, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la hibridación de la política que empezó ya aquí empezó también con Podemos, pero cómo lo político se ha empezado a dar a través de redes sociales, todo esto ha venido con Vox y eso es, o sea, el tema de que la política se esté haciendo en las redes sociales, la hibridación del terreno de lo político, que ya no sea tanto lo social, el espacio público, las manifestaciones, sino que esté ya atravesada por, o sea, esté ya
en terreno de lo virtual, eso es ya caminar en la dirección, o sea, es como que andan en una dirección, pero tienen un discurso de ir en la dirección contraria, ¿no? Pero el hecho, o sea, a lo que abocan es a que todo vaya más rápido. Y esto es algo que he observado también con Trump, y es curioso, ¿no? Porque para mí sí que, precisamente, en estos supuestos conservadores son, yo creo, el verdadero caballo de Troya, ¿no? De todo lo que nos viene, ¿no? Es ahí por donde empezamos a caminar en esas direcciones. Sí, es curioso lo que dices, porque hay un filósofo del que estamos haciendo programas últimamente, al que hacemos mucha mención, que es Nick Land. Y habla como de que en realidad la neoreacción es eso, ¿no? Es como lo contrario, o sea, termina haciendo lo contrario. El aceleracionismo ahora es de derecha, no es de izquierda. Totalmente. Los que están acelerando todo este proceso es la derecha. Sí, la izquierda es desaceleracionista, o sea, la izquierda quiere frenar y quedarse con lo que hay, digamos. O sea, el conservadurismo en cierta forma ahora sí piensa. La izquierda tenía un terreno cultural conquistado ya, ¿no? Había ganado esa batalla cultural. Y ahora todas estas nuevas, lo de los memes, ¿no? O sea, todas estas nuevas formas de lo político que están acelerando, o sea, esa transformación de la vida política y social que está viniendo por los conservadores. Son ellos los que nos están llevando a lo que supuestamente están resistiendo, ¿no? Es que eso es muy paradójico, pero es así. Sí, es normal, es que también si lo piensas, la única forma de volver a esos valores antiguos, digamos, que yo me considero conservadora, y veo que la forma de volver a esos valores antiguos es rompiendo la barrera del capitalismo. O sea, lo que querían de Luz y Guattari para la izquierda es una cosa de derecha. Se dio la vuelta, ¿no? O sea, lo que era el mayo del 68 ahora lo hemos puesto al revés, ¿no? Eso también lo dice mucho una escritora que creo que a ti también te gusta mucho, la de la teoría King Kong. Sí, me encanta. La es uno de mis libros favoritos, lo tengo ahí de cabecera, ¿no? Quería pasar por eso a otro punto, quería pasar a un tema, porque tenemos amigos en común, Javier, que ha aparecido aquí, Javier, el jurista, ¿no? El jurista, sí, jurista lo dicen en España, aquí le dicen doctor en leyes. Y él se pregunta en el aire por qué tiene ese tema con la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué tiene contra la Iglesia Católica? Bueno, le voy a preguntar, así que ahora aprovecho. No tengo nada más que no tenga contra otras religiones que haya. Bueno, creo que tengo algo bastante más contra en general contra cualquier religión que haya sometido a las mujeres, ¿no? Y la Iglesia Católica a las mujeres en momentos es verdad que también ha dado espacios de libertad ha habido espacios de libertad dentro del uno, ¿no? En la Edad Media espacio de libertad femenina, pero creo que ahora mismo son una de las cosas. En general, todo el tema del matrimonio también es algo que en Occidente hemos vivido con la Iglesia, ¿no? A mí el tema del matrimonio es algo que me cuesta. Sí, ya le decía a Javier que yo lo entiendo, porque en cierta forma también pensaba, yo tuve esa mentalidad bastante, de hecho todavía me considero pagana, que es una cosa que compartimos tú y yo, el tema del gusto por la cuestión de las diosas antiguas y todo esto demás. Y claro, entonces también tuve una época de como que la Iglesia me hirió, ¿no? Como que me tocó eso de sentir que eras alguien a quien quemaban en aquella época y toda esta cuestión, lo llegué a vivir, incluso leyendo el libro de Starhawk, por ejemplo, lo vives, vives esa situación, no te la reviven. Pero después llegué a la conclusión también de que cierto orden religioso es importante, o sea, se puede ir a misa de día y hacer el aquelarre de noche, ¿por qué no? Además, quizás fue el protestantismo el primero en decir no, eso no, porque durante la Edad Media existió un periodo en que el catolicismo y el paganismo convivían bastante bien. Sí, por eso te digo que depende también en qué momentos, pero en general el triunfo de la Iglesia Católica ciertas formas de vida ha perjudicado mucho más que respetado, ¿no? Sí, de hecho se impuso otra cuestión que se impuso también en cierta forma a través de la burguesía en contra del campesinado, ¿no? Fue otra revolución burguesa, pongamos. Fue la verdadera tradición, bueno, por lo menos para mí la verdadera tradición está mucho antes. Y luego mi propia experiencia vital, yo es que he estudiado en colegio de monjas y en colegio de curas, entonces he visto muy de cerca la hipocresía de la institución, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Pues yo qué sé, el tema del pues, lo que es la iglesia,
Siento, no he encontrado dinero en tu música. Bueno. Ah, vale, he visto lo del dinero y me ha buscado. Madre mía. Yo estaba flipando. Bueno, por si los que nos están viendo se empiezan a aburrir todas. Ahora despierta. Vino genial. Pues eso, que todo el tema de... O sea, yo no sé si tú has tenido contacto con la iglesia muy de cerca, pero... Sí, la verdad que sí. Hay mucha hipocresía, ¿no? Bueno, pues como cualquier institución que tenga tanto poder, pues es toda una farsa, ¿no? Una gran farsa. No, pero la iglesia también. Hombre, está bien que la gente tenga, pero en eso sí me gusta la idea de que la gente tenga valores religiosos, ¿no? Porque en cierta forma es importante que se mantenga el peligro, ¿no? De que estamos en una espiral de decadencia. Yo no sé cómo ves, si ves en cierta forma como una espiral de decadencia lo que está viviendo la humanidad, o lo ves como una cuestión de que va a ir a mejor. No, yo creo que estamos en una decadencia clara, pero que es que creo que es inevitable. O sea, quiero decir que es que el ser humano es lo que es y tampoco, o sea, es decir, yo tampoco creo que anclarse a valores religiosos, intentar retomar o vivir en un pasado que ya fue, sea la solución, ¿no? O sea, creo que hay que aceptar las propias derivadas del tiempo, bueno, ¿no? Y aceptar que la decadencia también es parte de la humanidad. Es que es cíclico esto, ¿no? Yo no creo, no creo en el progreso, no creo en la evolución, no creo que vamos de un pasado malo a un futuro bueno, lo bueno. Lo de morir y renacer, ¿no? Que dicen que está en la parte iniciática de todo, ¿no? Es el concepto iniciático, ¿no? Tú mueres y naces otra vez a algo mejor. Entonces eso también, a lo mejor a veces es necesario morir para renacer, ¿no? Sí, yo creo que todo es cíclico y que, bueno, hay cambios, ¿no? Y es parte de la caída de un mundo que está cayendo, que es el mundo moderno, y la entrada de otro mundo, ¿no? Que en principio lo que estamos viendo a mí no me da muy buena espina. Pero no sé, yo qué sé, a lo mejor sí. La verdad, es increíble. La de cosas no pintaría. Que compartimos, ¿no? La de cosas que compartimos. Y siempre en el Facebook y en esto se nos pone como los bandos, súper enemigos. Que ahí también está la cuestión de los líos esto de Miguel, del señor de Logroño, que es socio de este canal, que no creo que esté muy contento con esto. Me dijo, no. Entonces como que está gracioso ese hecho, pero también es triste que se polarice todo tanto, por lo menos me parece a mí, porque como te decía antes, yo aprendo de gente de izquierda y está bien, me considero una persona conservadora y tal, ultra conservadora, o eboliana de conservadora, ¿no? Pero sí. Pero por otro lado, o sea, no me gusta aprender de gente que piensa de otra manera, ¿no? Porque hay gente que piensa de otra manera que ha hecho un análisis, incluso el análisis, si te fijas, siempre fue mejor en la izquierda que en la derecha. Bueno, una tradición de crítica que a ese nivel la hace muy interesante. Hay algo en la izquierda de esa constante crítica, ese constante descontento, ¿no? de la gente de izquierdas, que para mí eso es muy interesante y es muy vivificante. Y ahí se vuelve imposible decir a veces izquierda o derecha. Pues si tú te fijas, cuando se expande la iglesia, que hay un libro muy bonito, no sé si lo has leído, de Leland, un antropólogo del siglo XIX, que se llama El Evangelio de las Brujas. No lo he leído. Hermoso, lo tengo en PDF, después te lo envío, porque ahí habla mucho de ese tema de cómo fue una rebelión en realidad política de la clase campesina en contra de la burguesía eclesial, ¿no? Que querían imponer su poder en el campesinado. De hecho, la palabra pagano, que Ébola dice no usen la palabra pagano porque es un insulto, es la forma que tenían en burguesía de referirse exactamente al campesino pobre, ¿no? O sea, que ahí el concepto de qué es izquierda y qué es derecha, eso muta según la época, ¿no? Y según mil cosas, en realidad no son conceptos fijos ni... Sí, claro, bueno, en realidad son dos categorías que utilizamos, yo tampoco le doy mucha importancia, o sea, en realidad a mí me dicen que soy de izquierda, que soy de derecha, para mí es algo muy significante, no sé si un poco, pues la performance esta de la izquierda a la derecha, jaja, pues eso también es un poco con lo que conecta a la gente y pues con lo que platiza, con los que se siente identificada, pero para mí es algo, o sea, a mí que alguien me diga que es de izquierdas o derechas me es indiferente, o sea, no me afecta en absoluto, no sé si me explico. Se volvió intrascendente al nivel cultural de la persona que está hablando, ¿no? Pues también hay una derecha que da vergüenza. Sí. De derechas o de izquierdas, ¿no? Gente es muy interesante y gente de derecha es muy interesante
el asunto, el por qué se crea, ¿no? Esta cuestión de agresividad, no sé. Porque está el tema del aborto, tú fíjate que el tema del aborto es un tema que lo sacas y hay pelea. Incluso gente que está a favor del aborto se pelea con gente que está a favor, y igual los que están en contra con los que están en contra. A ver, yo es un tema que para mí es un tema muy sensible. Yo defiendo el derecho a abortar. Además, yo qué sé, o sea, me parece que Pablo hace una defensa que no tiene nada que ver con el progresismo ni con incluso aceptando que fuese una forma de matar, que yo no creo que es una forma de matar. Yo creo, o sea, yo defiendo el aborto dentro de unos plazos de las primeras 14 semanas, que no es lo que dijo el señor de Logroño, que aprovecho para decir que ahí soltó una buena trola cuando dijo que yo defendía el aborto hasta los 9 meses. Yo nunca en mi vida he defendido el aborto, o sea, siempre lo he defendido en unos plazos, y en concreto para mí la clave es la viabilidad fetal. En el momento que un feto tiene viabilidad fetal, yo creo que no se puede abortar eso porque ya puede vivir fuera, y para mí eso sí sería matar. Incluso padre que lo dice, bueno, es que aun asumiendo que en las primeras semanas de vida sería matar, las mujeres tienen derecho también a sobrevivir y a poder utilizar la muerte como los ejércitos utilizan la muerte para defenderse de los enemigos, ¿no? Y aceptar que no para todas las mujeres tener un hijo es algo positivo, que para muchas mujeres el quedarse embarazadas es algo que puede llevarlas a un desastre vital, ¿no? Sí. De lo que es la maternidad, ¿no? Es sentido común, porque el trauma está ahí y toda mujer sabe, nadie lo pasa bien. O sea, es aplicar el sentido común, por lo menos como lo entendí yo de Pagle, como lo estás explicando tú bien ahora. No, es que, yo creo, me decía, no, es que cuando, esto lo hablaba también con gente de la Fundación Gustavo Bueno, que dijeron que ellos defienden que se ponga una multa, cosa que no me parece del todo mal, pero yo creo que la multa la debe pagar el hombre, y no porque el hombre tenga más culpa que la mujer. Me decían, no, tú quieres culpar al hombre del embarazo. No, pero es que precisamente porque yo creo que el aborto ya es un castigo en sí mismo, creo que la mujer no debe pagar dos castigos. El hombre que pague económicamente, y la mujer que está pagando con su cuerpo. Yo no entiendo que te dicen, no, es que entonces pongamos una multa. Es que si tú pones una multa, estás diciendo que una multa es más castigo que un aborto. Y para mí, tener que abortar ya es un castigo, ¿no? O sea, en fin, bueno. Sí, es cierto, que eso a veces no, a veces mucha gente que defiende ciegamente el aborto no es consciente de que está el trauma ahí, ¿no? Se olvidan de que en realidad no es algo agradable, ¿no? Bueno, no conozco a nadie que le guste abortar. Y ojo, que casi, yo lo pienso, digo, la mujer que efectivamente piense que que le dé lo mismo abortar que no, me parece que ya bastante chunga está, ¿no? O sea, no creo que sean muchas, la verdad, creo que para la mayoría de las mujeres es una decisión difícil. Mal de la cabeza, pero mal de la cabeza está la gente cada vez más mal de la cabeza. A mí me acuerdo de lo que estaba leyendo, hablando de Mark Fisher, ¿no? El tema de la cantidad de gente que hay clínicamente con autismo, con lo que sea, todo, o sea, es muy por depresión. La depresión, los números de la depresión están disparados, ¿no? La depresión no hemos visto una cosa así en la historia de la humanidad jamás. Jóvenes, gente que ahora está deprimida, que en los años 70, años 70 no había depresión. Y yo no sé cuántos años, no te he preguntado cuántos años tiene Neire. Yo no me da vergüenza decir que tengo 53, así que... Y me acuerdo en los 90 era otra cosa, o sea, era la verdadera libertad sexual de la que hablamos. Era una cosa para nada negativa ni enfermiza, ¿no? Como lo que entiende la gente ahora, ¿no? Y como lo que a lo mejor es. ¿Sí? Yo esto en un directo que hice en Instagram lo dije, ¿no? Que yo creía que la esclavitud contemporánea es la soledad, y que el exterminio contemporáneo es el suicidio. O sea, yo creo que un poco las formas de alienación absoluta de la posmodernidad o de la sociedad líquida, o no sé cómo llamar a este fenómeno en el que se han diluido completamente las formas sociales, en el que hay una decadencia a nivel cultural, en el que no tenemos suelo para pisar. Yo creo que como la forma de alienación es sin duda la soledad, la desvinculación, y eso se traduce en una forma de exterminio masivo, que es el suicidio, ¿no? Y yo creo que a mí no me gusta tanto pensar este asunto en clave clínica, porque creo que la clínica es un poco la coartada para
que no podamos precisamente identificar los fenómenos de orden cultural que nos abocan a esta tragedia, ¿no? Porque cuando tú piensas que está enfermo, no es que tiene una depresión, mira, es que no es, o sea, estos no son enfermos, ¿no? Y es que luego encima ya aparece todo el paradigma este biológico, no, es que tiene causas biológicas, ¿no? Mira, no, perdón, es que en ningún momento de la historia la gente se autoexterminó de esta manera, es que en ningún momento de la historia, o sea, nunca ha ocurrido esto. Entonces, esto no es que está grabado en la biología de la gente, esto es algo que tiene que ver con un momento, ¿no? Se está convirtiendo también en un aparato de poder, ¿no? La cuestión Foucaultiana, ¿no? De que con esto dominan a la gente. O sea, ya sí somos todos clínicos. Fíjate con el COVID mismo. O sea, bueno, sí. ha sido el orgasmo del biopoder, ¿no? O sea, es que ha sido, yo creo que ha sido dar un paso más allá del panóptico, ¿no? O sea, es que hemos visto cada uno su propio carcelero, ¿no? O sea, bueno, es terrible, ¿no? Pero se está empezando a revelar la gente, me parece. Está empezando a ver la gente que hay una cuestión ahí detrás medio rara. Hay algo medio raro. Sí, está claro. Y aquí en Barcelona ya han empezado a hacer... Yo puedo tomar un poco a coña todo, ¿no? Pero me parece es todo como un circo un poco macabro, pero bueno, a veces igual me pasa un poco... Pero bueno, la gente... yo decía que los vigoréxicos estaban empezando a hacer huelgas de hambre porque sabían hacer los gimnasios, haciendo un poco la coña, ¿no? Como remitiendo a la clínica y a la categoría de vigoréxico. Hubo gente que obviamente no lo pilló y... Bueno, da igual. Pero bueno, aquí la gente, por lo menos, reivindica que tiene derecho a vivir como vivía antes, ¿no? Que algo es algo. No sé, yo no tengo esperanzas con todo esto. No, y ahora están aislados en España. No podía ir a visitarte. Aunque quisiera ir a visitarte ahora, no me dejarían ir. Han cerrado España. ¿No podéis venir? ¿Ahora? No, 150, no sé si decían 150 países han firmado un acuerdo en el que no se puede ir a España durante 14 días. Madre mía. Y de España no puedes ir ni a Inglaterra, puedes ir a Francia, Alemania, pero no puedes ir a Inglaterra ni a ningún país de América. Está en Facebook, lo tendría que buscar, no recuerdo quién lo publicó, pero sí, están aislados. Es que o sea, van dicen que con con segunda ola, Ah, han bajado las muertes, no sé. He leído también que la viróloga esta que está en Estados Unidos decía que no tenía un origen natural, no sé, a saber qué hay detrás de todo esto. sí, a saber, hay incluso mucho dinero metido en publicidad, en anunciarlo, ¿no? Porque se ha anunciado en todos lados, se anuncia permanentemente todo el COVID, ¿no? Donde en la agenda es el único tema, ¿no? Es el tema. Todas las agendas de todo el mundo y esto es, o sea, yo creo que es el primer tema que es global, o sea, digamos que sería el primer incidente global que nos igualaría a todos, ¿no? O sea, que nos haría reclamar también una forma de gobierno de tipo de orden mundial, ¿no? Como puede ser la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, y esto es importante. es que la desterritorialización es completa, ¿no? O sea, lo que hablan de Lucy Guattari, ¿no? Que el capital se iba a acumular en una sola metrópoli. Y al final íbamos a terminar todos como, casi, no sé, como seres vegetativos, ¿no? Que te dan de comer y te tienen ahí. O sea, la decadencia de Roma, pero como decía ayer, pero sin pico y palo. O sea, la decadencia de Roma, pero con gente que está ahí alimentada bien. Sí, yo creo que además ahí todo el tema del placer va a ser clave, ¿no? O sea, todo el tema de un dosis de placer pues suficientes como para que no haya revueltas, ¿no? Exacto. Va a ser clave. Sí, rellenar los sentidos, mantener los sentidos constantemente bombardeados, ¿no? Netflix y todo, permanente. Sí, yo no creo que va a ser que nos van a matar de hambre, ni que no, va a ser algo como, bueno, dejarte lo mínimo para vivir sin que seas un problema, ¿no? Por eso es tan importante esa actitud de ser siempre un problema, de buscar siempre ser un problema, ¿no? De ser la falla en la Matrix, ser el bucle que salta. Exacto. O sea, yo creo que ahora mismo el único activismo para mí, no sé, ¿no? Mínimamente eficaz o que puede aportar algo a nivel microlingüístico es generar problemas, ¿no? Generar problemas, o sea, estar devolviendo todo el tiempo a la gente esas dinámicas en las que, ¿no? que las puedan ver, que las puedan. Ahí hay un problema, ¿no? Que planteaba Fisher con el tema de Kurt Cobain, ¿no? Que dicen, me voy a rebelar contra el sistema, pero el sistema te termina incorporando, cosa de que esa rebelión tuya se vuelve parte del marketing, ¿no? O sea, estás cantando contra MTV en MTV. Sí, exactamente. Kurt Cobain se pega un tiro, ¿no? Claro. No hay forma de
rebelarse. O sea, aunque des con el hacha contra la pared, va a ser, mira qué bonito cómo le da con el hacha a la pared y van a hacer dinero de esto. Y es lo que pasa con todo, pasa con la gente de Antifa, con la extrema izquierda, está pasando mucho eso. Sí, pero creo, o sea, yo, obviamente, cuando hay organización, o sea, yo por eso tiendo mucho a evitar los grupos. Ya estoy muy desencantada del activismo organizado, que lo he intentado en varios momentos de mi vida. Ya me he dado cuenta de lo que es todo eso y ya me he dado cuenta que eso tiende a normalizarse, ¿no? Y a generar una dinámica de poder, bueno, pues lo que ocurre con los grupos, ¿no? Entonces yo esta parte ya la tengo muy superada en mi vida. Yo hace ya bastantes años que voy a mi aire y me dedico a hacer un problema yo sola donde voy, ¿no? Y ya un poco mi activismo pasa por ahí, ¿no? Que en cuanto veo que soy parte de un grupo, dinamitar todo eso, ¿no? O sea que y al final siempre se queda gente, ¿no? Hay gente que todavía y aún así se queda, ¿no? La mayoría van, porque la mayoría de la gente pues es gregaria y quiere ser dominada, ¿no? Pero hay gente que se queda. Y eso, Sí, eso es muy importante. Eso es muy nos queda algo de anarquistas, ¿no? Porque en realidad sí nos queda el anarquismo filosófico, fíjate que es muy valioso. Nunca hay que perderlo. Nunca hay que perder la idea de la autonomía de gobierno, o sea, del ser que es capaz de autogobernarse, ¿no? Está bien, que a mí me gusta la cuestión de los reyes estos antiguos, ¿no? De las reinas y esto. De que hay una persona, el sanador, el místico, ¿no? Del pueblo, que está bien, tiene la función de que si no llueve lo pueden matar o lo que sea, porque es responsabilidad de él que funcione la hechicería, ¿no? Y esa cosa es muy bonita y eso... En la democracia como que ahí terminas ya diciendo, bueno, quiero la salida, no quiero la cuestión democrática nunca va a funcionar así, ¿no? La cuestión democrática siempre te va a llevar al tema de la decadencia misma del negocio de la política, ¿no? De lo que Aristóteles llamaba la demagogia, ¿no? Caes en eso. Sí. Bueno, pues es lo mismo que la libertad de expresión, ¿no? Al final la libertad de expresión se traduce en incapacidad de pensamiento, ¿no? Porque si todo el mundo habla, al final el debate que se va a dar necesariamente va a ser el más mediocre, ¿no? Porque el estudiante no puede, bueno, ¿no? Es un poco... Pero ahora mismo, en eso estoy de acuerdo. O sea, yo tampoco soy, o sea, soy socialdemócrata, pero muy pragmático, ¿no? O sea, no lo defiendo como una cosa, o sea, veo perfectamente un poco los inconvenientes, ¿no? Del sistema. Pero sí me parece que ahora mismo, con las opciones que tenemos, para mí es la única oportunidad de cierta resistencia, ¿no? Sí, o de crear algo nuevo, de buscar sacar algo nuevo de esto. Quizás acelerarlo, ¿no? Como decíamos. Bueno, da lo mismo, está bien, se pierden los géneros, no importa, pero vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir, por fin hemos descubierto la forma en la que podemos convivir, ¿no? ¿Tú crees? Tal vez esto, yo a veces pienso si este es el nuevo mundo, ¿no? Si esta disfunción consolidada es el nuevo mundo. O sea, si ya estaríamos en lo que estaba por venir, ¿no? ¿Qué ocurriría si ya estaríamos ahí? Y si esta va a ser la forma de vivir, esta disfunción absoluta. Si no fuese para que llegar, si esto no fuese una etapa de tránsito, sino que esto, si ya fuese, pues eso, ¿no? El final de la historia, el final de la humanidad. Si esto fuese, si no fuese a haber nunca una guerra, si no fuese a haber nunca un punto y aparte, ¿qué pasaría? Sí, exacto, y lo parece, por lo menos desde la cuestión profética apunta mucho a eso, ¿no? Yo pensaba en el tema de la resurrección de los muertos, por ejemplo. En cierta forma lo somos, porque estaba el otro día leyendo un texto de egiptología, me encanta la egiptología, ¿no? Y empecé a pensar, bueno, pero esto a lo mejor estaba ahí, ¿no? O sea, yo soy parte de eso, porque está en mi genética, puedo tener descendencia, obviamente, porque en el mundo habían 3 millones de habitantes en esa época, o sea que seguro que algún antepasado estaba ahí. Y empiezas a pensar eso, ¿no? De que somos de donde venimos y es todo una cuestión, no es lineal, es una cuestión, la puedes... Y ese misticismo creo que es el que estamos volviendo y es un misticismo sano. No sé cómo lo ves tú, Leila, eso, la vuelta esta, ¿no? A ver, yo creo que somos seres religiosos, ¿no? O sea, que cuando yo digo que somos culturales, en realidad lo que estamos diciendo es que somos seres de creencias, ¿no? El ser humano es un ser que cree, que se sostiene en una creencia. Lo político es un sistema de creencias, todo creencias, ¿no? Todo tiene algo como de religioso en ese sentido. Y a ese nivel, o sea, yo no, incluso la gente atea tiene sus propios rituales y tiene su propio espiritismo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que siempre está ahí. Incluso cuando se dice que no hay misticismo, siempre lo hay. No. Sí, ahora está la cuestión universalista, ¿no? Lo que un autor que seguimos mucho, sí, la gente de derecha nueva, Moldbach, habla de la catedral, ¿no? Como que el progresismo ahora es lo que controla los medios, las universidades.
y no sé cómo ves tú eso. ¿Ves que hay tanto control por parte en la parte progresista más radical, digamos, dentro de lo que son las instituciones? ¿Ves esa cuestión gramsciana ahí en el sistema o no la ves tanto como quizá la puedan ver otros? Carreras sociales que suelen ser carreras que están bastante marcadas por, bueno, ¿no? Pues por ideologías asociadas a la izquierda. Y hombre, yo sí creo que obviamente cuando el 80% del profesorado tiene una ideología, eso se acaba de alguna manera admitiendo, ¿no? Los contenidos, en la manera de plantear los contenidos, porque sí creo que hay algo de eso, pero tampoco tengo tan claro que, que la degeneración tenga que ver con porque es gente de izquierdas, ¿no? O sea, creo que esto es un proceso mucho más complejo y lo de las universidades es, pues, una cosa más en todo eso, en todo esto. Pero yo no creo que tiene ni la trascendencia que dicen que tiene, porque también hay muchas universidades de derechas y yo también he tenido contacto con alguna y yo tampoco lo veo muy. También tienen sus corrillos, tienen, o sea, bueno, es que somos lo que somos al final, ¿no? Y yo me pregunto, nosotros hemos conocido esto y podemos hablar de ello y podemos denunciarlo, pero no, seguro que esto no era así hace 60 años, yo tengo mis dudas. No, todos tenemos un virus memepléxico, ¿no? Esa es la cuestión de todos, de alguna manera nos ha entrado un virus de alguna forma, o sea, tenemos un sesgo virológico de la memeplexia, ¿no? De los memes. O sea, puede ser a lo mejor el católico o lo que sea, ¿no? Incluso los comunistas, ¿no? Que ya es una cuestión religiosa, digamos, un culto, es la religión cristiana más ortodoxa, el calvinismo, pero sin creer en Dios. Con el paraíso, con todo, está todo ahí. O sea, toda la promesa está ahí. La promesa mesiánica. Entonces, toda esa diversidad de pensamiento que es lo que se está disparando ahora, ¿no? O sea, no sé a qué nos va a llevar, si nos lleva más a polarización. ¿Tú ves más polarización? Bueno, obviamente has tenido cada día. A ver, en España, pero lo que se ha visto en las últimas elecciones autonómicas, en las urnas, es que la gente está cansada ya. Está cansada. La gente está cansada de los de un lado, de los del otro. O sea, la gente está ya agotada. La gente quiere hacer vida, o sea, quiere soluciones, ¿no? No quiere trifulcas. Entonces, yo tampoco tengo claro que el CIR es que no, o sea, creo que hay polarización, pero también creo que es muy funcional, sobre todo para los partidos políticos es muy funcional todo ese círculo. Cierto. Esa es la demagogia, ¿no? La demagogia es obsesionar a la persona con que esa persona, otra persona es tu enemigo, ¿no? El otro. Claro. La culpa del otro, ¿no? Claro. Pero la mayoría de la gente puede tener sus pulcas y tal, pero no está muy. Yo no creo, por ejemplo, en España que están Vox y Podemos, yo creo que son partidos que van a extinguirse ambos, ¿no? Van a quedar en algo muy residual, ¿no? ¿Qué creo? ¿Y cómo ves el tema de la Unión Europea? ¿Ves que va a ser porque se acopla a la Unión Europea, porque se aleja de la Unión Europea? Yo creo que se va a fortalecer con todo esto. O sea, creo que. A ver. En otra, o sea, no sé si me explico. Tampoco hay mucha opción. Entonces, yo sí creo que bueno, o sea, no creo que pueda acabar la Unión Europea, no, algunos. Creo que va a fortalecer. Es parte del aparato de la globalización, convengamos, ¿no? Que si tiene que haber, si vamos hacia un gobierno único. Y lo que va a pasar de una manera es el volver del Estado-Nación y todo esto. O sea, esto yo creo que eso ya es pasado, y no creo que va a volver. Ay, no sé, está el tema de los nacionalismos regionales, ¿no? El tema de Cataluña y todo esto, que como que hace otro balance, crea otro desbalance dentro de todo esto, ¿no? Porque crea una cuestión de, como en Escocia también, que crea la cuestión de, bueno, queremos ser europeos, entonces esas peleas y divisiones dentro de los estados-nación, ¿no? Por Europa sí, Europa no. Pero no hay un problema porque además, o sea, sí que es una ideología que, o sea, el sentimiento de pertenencia catalán y todo el relato, o sea, es que claro, esto ya lleva cociéndose bastantes años y esto no va a ser tan sencillo, ¿no? Es como puntual como lo de Podemos o de Vox, que sale como reacción. Ahí hay otro fenómeno y también todo un tema de la pertenencia, de que ellos son catalanes, ¿no? Y es complejo o sea, eso sí que puede. Eso es más doloroso. No es como ser de Podemos o de Vox. De esos. Sí, por supuesto. La infancia.
Y claro, bueno, yo creo que ahí es más complicado. Sí, también está la cuestión de la nostalgia de España, ¿no? La cuestión de los nostálgicos. Vox es un partido de la nostalgia. Sí. Bueno, yo lo veo así, el tema de la nostalgia de la hispanidad en general, fíjate, de la hispanidad carlista, ¿no? De la hispanidad de cuando Chile también era parte de España, ¿no? La cuestión romántica, ¿no? Como lo que hablaba yo antes, ¿no? De los reyes que sanaban con las manos y estas cosas, ¿no? Que de a poco vinieron los Borbones y eso acabó sin un circo espantoso, ¿no? Entonces, claro, es el tema, ¿quién controla el poder, no? Volvemos a lo mismo, que siempre nos llaman los anarquistas en lo filosófico, ¿no? ¿Quién controla el poder? Yo lo he pasado muy lindo, no sé, ¿querías terminar con algo más, Leire? ¿Querías añadir una cosita? La conversación. Sí, y lo vamos a repetir. Hacer Isolina en Leire, en Paleopolítica y Cultura. Esperemos volver a encontrar un tema que seguro, porque ahora con todo lo que está pasando yo creo que van a haber más temas. Creo que el mundo está en una dinámica. Lo piensas injusto porque tú y yo hemos dado cátedra hoy. Convengamos, no hemos sacado mucho. Está bien que no tenga un nivel a lo mejor posgraduado, ¿no? Pero la gente es desagradecida porque, bueno, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí que me atacan muchísimo y yo realmente siempre pongo todos los contenidos en abierto y yo soy consciente que cuando cuelgo cosas se las regalo a mis amigos y a mis enemigos, ¿no? La gente es que valora muy poco esos gestos, es curioso. Bueno. Es cierto. Y por cualquier cosa, ya por ser una pequeña disidencia política, ya te buscan que si tienes unos dientes feos, que si esto, que si lo otro, ya te empiezan a sacar. Cualquier estupidez, ¿no? Es una estupidez. Bueno, mi amor, nos estamos viendo, encantado. Nos estamos viendo. Besitos, Leire. Eso, ya.